Hola a todos, vamos a hablar entonces en momentos, la clase hoy va a ser sobre tratamiento de edema agudo de pulmón. Esta es como la continuación de la clase que vimos la semana pasada, nada más que en el manejo de la fase aguda de la falla cardíaca. Nada más para recordarles, esta es la clase correspondiente al curso de farmacología clínica en la Universidad de Costa Rica del segundo semestre del 2020. Primero que todo, algunas generalidades. La mortalidad de un edema agudo en pulmón corresponde entre un 5 y un 8%. Entonces, esto realmente es una emergencia. Más allá de que el paciente realmente se siente muy mal, está muy disneico, está ansioso, agitado, em, el riesgo de muerte es alto en esta emergencia. La mayoría de los pacientes van a terminar requiriendo hospitalización y la tasa de rehospitalización puede ser de hasta un 50%. Durante el edema agudo de pulmón se produce una serie de cambios hemodinámicos que condicionan el pronóstico. Dentro de esto vamos a tener un aumento de la presión del llenado del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Aumenta el trabajo cardíaco, por lo tanto tenemos un aumento de consumo de oxígeno por parte del miocardio, aunado a una hipoxemia que se produce por una alteración en el intercambio del oxígeno a través del parénquima pulmonar, y por otro lado por trastornos en la perfusión que nos lleva a menos entrega de oxígeno hacia los diferentes tejidos periféricos también. Como un mecanismo compensatorio ante una caída del gasto cardíaco, vamos a tener un aumento en las resistencias vasculares periféricas, que esto nos aumenta la presión hidrostática y nos lleva a una redistribución de líquido intravascular hacia el espacio intersticial. Y por otro lado, el aumento de estas resistencias vasculares periféricas también nos conlleva a mayor trabajo cardíaco y por lo tanto el aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio, que también empeora la función miocárdica. Entonces vamos a tener una serie de objetivos del tratamiento del edema agudo de pulmón. Entonces vamos a poder dividir esto en lo inmediato, ¿verdad? En el momento en el servicio de emergencias, intermedio en un hospital y a largo plazo. Por supuesto que en lo inmediato lo primero que nosotros queremos es mejorarle los síntomas al paciente, que logre respirar mejor, que esté menos angustiado, que esté más tranquilo. Vamos a tratar de restaurar la oxigenación, vamos a tratar de mejorar la perfusión a los diferentes órganos y la hemodinamia, esto con el fin de limitar la lesión que podemos tener tisular. Por ejemplo, uno de los órganos más comprometidos con mucha frecuencia termina siendo el riñón, donde a través de la caída de la perfusión renal podemos tener una lesión renal aguda, y esta lesión de renal aguda potencialmente empeora también el pronóstico de la falla cardíaca. Entonces vamos a tratar de limitar el daño renal, el daño miocárdico, como mencionamos por la hipoxemia, y tratar de acortar la estancia ya sea en el servicio de emergencias o en una unidad de cuidados intensivos. Desde el punto de vista intermedio, durante la hospitalización, queremos estabilizar al paciente y optimizar la terapia médica. Tenemos que empezar el tratamiento de aquellas medidas que nos producen mejoría en la sobrevida del paciente. Entonces aquí, por ejemplo, tratar de instaurar las medidas que hablamos la semana pasada, que podemos empezar en el agudo, como son los inhibidores de la ECA, espironolactona en casos seleccionados, beta bloqueadores si el paciente ya está estable, etcétera. Considerar el uso de terapia con dispositivos en los pacientes que son apropiados, por ejemplo, algunos cardiodesfibriladores o los sincronizadores en aquellos pacientes que lo ameriten, y por supuesto tratar de minimizar la estancia hospitalaria. A largo plazo tenemos que planear una estrategia de seguimiento, educar e iniciar modificaciones de estilos de vida, proveer profilaxis secundaria, prevenir rehospitalizaciones y mejorar sobre todo la calidad de vida y la sobrevida a largo plazo. Entonces, en ese sentido, tenemos que instaurar, igual como hablamos la semana pasada, todas aquellas medidas que se traducen en mejoría de sobrevida para estos pacientes. Entonces, dentro de las metas terapéuticas inmediatas, vamos a tratar de estabilizar al paciente, revertir las anormalidades hemodinámicas, revertir rápidamente la disnea y la hipoxemia. Y por supuesto que una de las formas más rápidas de revertir la hipoxemia termina siendo la utilización de oxígeno suplementario cuando sea necesario. Como parte de la estrategia aguda, aquellas medidas que podamos empezar de forma aguda que reducen progresión de enfermedad y mejora sobrevida, debemos iniciarlas. Y aquí es donde los inhibidores de la ECA pueden jugar algún papel. El oxígeno suplementario debemos administrarlo lo antes posible en los pacientes que tienen hipoxemia. No necesariamente tenemos que hacer gases arteriales. Eh, Acuérdense que los gases arteriales, el procedimiento es doloroso. Donde es doloroso vamos a producir más angustia por parte del paciente, más ansiedad. Eso lo pone más taquicárdico, lo pone más disneico y eso podría empeorar la sintomatología en el momento. Entonces, si nosotros podemos medirle la saturación del oxígeno y que tenga una saturación baja, tiene indicación de darle oxígeno suplementario. La meta es llevar a una saturación de más del 95%
excepto en pacientes que tienen EPOC, en cuyo caso la saturación debería ser más del 90%. Aquí lo tengo como una presión parcial, pero realmente esto es saturación y lo medimos con un oxímetro de pulso. Por otro lado, también una forma de ayudarles con la disnea es con ventilación no invasiva. Esta ventilación no invasiva, entonces aquí tenemos una imagen donde tenemos el ventilador asociado a una máscara que hace un sello hermético y la idea de hacer con esta ventilación es hacer una ventilación con presión positiva al final de la aspiración, lo que se llama PIP. La idea con esto es, con el PIP aumentamos la presión al nivel del alveolo al final de la aspiración. Esto aumenta el gradiente de presión entre el alveolo y el vaso sanguíneo y facilitaría el movimiento del agua desde el alveolo hasta el vaso sanguíneo. Por lo tanto, nos puede disminuir el edema pulmonar asociado. Entonces, esto hay que considerarlo lo antes posible en pacientes que tengan edema pulmonar de origen cardiogénico y falla cardíaca aguda hipertensiva. Ojo que esto estamos hablando de hipertensivo. ¿Por qué? Porque donde nosotros estamos hablando de aumento de esta presión arterial, este aumento de la presión, perdón, este aumento de la presión a nivel alveolar puede llevar al colapso de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Entonces, al haber este colapso de vasos de pequeño calibre, podemos más bien disminuir el retorno venoso hacia el ventrículo izquierdo y esto comprometer entonces el gasto cardíaco. Por lo tanto, en pacientes que tienen shock cardiogénico hay que tener mucho cuidado. También donde estamos hablando de colapso de los pequeños vasos, vamos a aumentarle la poscarga al ventrículo derecho. Y en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca derecha, el uso de PIP podría empeorarles el retorno venoso también. Por lo tanto, esto es sobre todo la ventilación no invasiva con PIP, está indicado sobre todo para aquellos pacientes que tienen falla cardíaca aguda hipertensiva, ¿verdad? Donde podemos no comprometer el retorno venoso y el gasto cardíaco. Pues, sin embargo, entonces, esto es una alternativa para la ventilación invasiva que hay que utilizar en algunos pacientes. Entonces, vamos a ver algunas de las clases terapéuticas que se pueden utilizar y luego finalmente vamos a ver algunos algoritmos de tratamiento. Uno de los tratamientos que vimos la semana pasada, que dijimos que no tenían mejoría en la sobrevida, pero que mejoran síntomas y mejoran síntomas rápidamente, terminan siendo los diuréticos de ASA. Y esto ha sido parte fundamental del tratamiento del edema agudo de pulmón durante los últimos 50 años. Entonces, los diuréticos de ASA al utilizar de manera intravenosa inducen vasodilatación y reducción de precarga, y esto está mediado sobre todo por liberación de prostaglandinas. Esto se traduce entonces en una reducción de la presión de enclavamiento pulmonar, puede llevar a reducción del gasto cardíaco, donde lleva a reducción del gasto cardíaco puede haber aumento en las resistencias vasculares periféricas y activación neurohormonal, y activa entonces toda la cascada del sistema de renina-angiotensina-aldosterona que vimos los efectos deleterios. Entonces, ese sistema al activarse entonces va a producir también mayor actividad simpática, nos lleva a taquicardia refleja, nos lleva a retención de sodio y agua y a la larga entonces puede ser peor. Pero sin embargo, para efectos del momento agudo, los diuréticos de ASA son efectivos para aliviar sintomatologías predominantemente por la reducción de la precarga y la vasodilatación. Las dosis altas de diuréticos son menos efectivos cuando se compara con las dosis pequeñas de vasodilatadores. Por lo tanto, entonces no podemos depender exclusivamente del uso de diuréticos de ASA, sino que además de los diuréticos tenemos que instalar otras terapias. Debe tomarse en cuenta el inicio de acción. Usualmente el efecto vasodilatador termina siendo mucho más temprano que el efecto diurético. Y lo que vamos a ver es que la mejoría de los síntomas empiezan a los pocos minutos después de haber instaurado la primera dosis del diurético de ACE, incluso mucho antes de que veamos a ver el aumento en la diuresis. Incluso desde el punto de vista de la diuresis, como la perfusión hacia la parte del riñón está comprometido inicialmente por vasoconstricción, entonces la eficacia inicial puede ser menor y requerir dosis mayores. Y conforme mejora la perfusión renal por la vasodilatación inducida por los diuréticos, a la larga entonces empezamos a ver ya el efecto diurético. Sin embargo, si utilizamos más de la cuenta los diuréticos de ASA, como mencionamos, puede llevar a hipovolemia y aumento en las resistencias vasculares periféricas. El tiempo de acción no es inmediato, pero sin embargo sí se presenta de una manera relativamente rápida por su efecto vasodilatador y disminución de precarga. El otro agente que se puede utilizar termina siendo la morfina. La morfina actúa predominantemente reduciendo precarga, ¿ok? Entonces esto es a través de la liberación de histamina y por su efecto vasodilatador, pero también tiene cierto efecto sobre poscarga. Reducen la frecuencia cardíaca, reduce la activación del sistema simpático. El problema fundamental que tenemos con la morfina es que puede llevar a depresión del sistema nervioso central, puede agravar bradicardia, hipotensión. Entonces, no se conoce bien el papel que juega
en edema agudo de pulmón. Sin embargo, todavía sigue estando en las guías de tratamiento, a pesar de que no cuenta con ensayos clínicos aleatorizados desde el punto de vista del tratamiento agudo. Lo otro que contribuye la morfina, además de la vasodilatación, termina siendo su efecto ansiolítico y termina teniendo un efecto importante en aquellos pacientes que se presentan de una manera muy ansiosa por no sentirse bien ante la disnea que tienen con el edema agudo de pulmón. Los agentes inotrópicos mejoran el gasto cardíaco, no la mejoría del gasto cardíaco no necesariamente correlaciona con mejoría de los síntomas. Entonces hay que tener cuidado que no todos aquellos agentes que nos aumenten la fracción de eyección y el gasto cardíaco quiere decir que va a producirse mejoría sintomática. Algunos agentes han mostrado más bien que los agentes inotrópicos pueden aumentar la mortalidad básicamente a través de inducción de arritmias. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, tiene potencial de inducción de arritmias. A pesar de esto, si el paciente está hipotenso y está en shock cardiogénico, no nos queda otra. Entonces, si no utilizamos el agente neotrópico, el paciente puede fallecer en el agudo. Hay que tomar en cuenta que conforme la adopción del uso de los beta bloqueadores ha sido mayor en falla cardíaca crónica, entonces cada vez más pacientes de estos están utilizando carvedilol. Por lo tanto, si nosotros utilizamos una catecolamina como la dopamina o dobutamina, en este contexto, la eficacia podría verse limitado si el paciente de previo viene recibiendo los beta bloqueadores. Por lo tanto, hay que tener cuidado y en estos contextos puede ser que las dosificaciones que se requieren de los agentes sinotrópicos terminan siendo mayores. Amrinona, milrinona también se han evaluado en shock cardiogénicos y podría ser de alguna utilidad para, por lo menos en el agudo, mejorar la función miocárdica, a pesar de que a largo plazo no tiene mayor papel. Vasodilatadores. Los vasodilatadores realmente son la terapia fundamental para el edema agudo de pulmón y aquí podemos tener diferentes alternativas de vasodilatadores. Uno de ellos, entonces, son los inhibidores de la ECA. Producen vasodilatación sistémica y pulmonar, por lo que reduce la presión hidrostática pulmonar y reducen la poscarga. Aquí, digamos, tenemos diferentes agentes. El captopril puede utilizarse de manera sublingual. Enalapril tiene una forma intravenosa que se llama enalaprilat, que es realmente la forma activa. Sin embargo, nosotros no contamos con enalaprilat en el país. Se puede instaurar de manera aguda teniendo en cuenta la limitante del potasio, entonces hay que tener cuidado de que el paciente no tenga falla renal aguda, hipercalemia. La ventaja que tiene el utilizarlo en la fase aguda es que le facilita la transición hacia la terapia oral en pacientes con falla cardíaca crónica y que, como vimos, los inhibidores de la ECA juegan un papel fundamental en la reducción de mortalidad a largo plazo. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, cuando el paciente se presenta con edema agudo de pulmón, vamos a requerir vasodilatadores intravenosos. Dentro de estos, lo más utilizado termina siendo los nitratos. Estos vasodilatadores intravenosos no se han asociado a empeoramiento de la isquemia. Esto fue una consideración en algún momento por cuanto se pensaba que al producir vasodilatación arterial podía producir de alguna forma un robo coronario, disminuyendo la perfusión miocárdica, disminuyendo la perfusión a nivel del coronario, pero sin embargo esto no es así. No aumentan el consumo de oxígeno por parte del miocardio, más bien lo reduce, facilitan la transición hacia la terapia oral y se puede utilizar nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. La diferencia cuál es que el nitroprusiato de sodio termina siendo un vasodilatador más arterial que venoso, sin embargo tiene la contraindicación de insuficiencia renal, dado que uno de los metabolitos es tiocianato. En cambio, la nitroglicerina termina siendo más venoso que arterial, sin embargo sí se puede utilizar en insuficiencia renal y si el paciente se presenta con angina de manera concomitante o con un síndrome coronario agudo de manera concomitante, nitroglicerina sería la dirección, a menos de que tengan una crisis hipertensiva, en cuyo caso entonces nitroprusiato sería la elección. Luego tenemos los antagonistas de vasopresina, dentro de los cuales tenemos tolvaptan. Tiene utilidad sobre todo en pacientes que tienen hiponatremia. Esto lo que hace es que son acuaréticos, entonces bloquea los canales de las acuaporinas, pero entonces el paciente va a tener una diuresis predominantemente de agua libre. A largo plazo no mejora ni mortalidad ni hospitalización, pero es una ayuda sobre todo en pacientes que tienen hiponatremia. Okay. Uno de los agentes que ha salido recientemente, bueno, en los últimos años al menos, es levosimendan. Este es un agente sensibilizador de calcio que mejora la contractilidad cardíaca por medio de la unión a la troponina C. Tiene un efecto leve inhibitorio sobre la fosfodiesterasa y tiene cierto efecto vasodilatador por unión a los canales de calcio. Pero entonces, al mejorar la contractilidad cardíaca, lo que mejora sobre todo es el trabajo cardíaco, la contractilidad por parte del miocardio. Entonces, ¿cómo empleamos estos diferentes agentes en el tratamiento de edema agudo de pulmón? Entonces, lo primero es, si el paciente, dentro de la terapia de base, si el paciente está hipoxémico, oxígeno, ¿verdad? Eso no le hace daño.
Y si el paciente la presión lo aguanta, entonces deberíamos estar utilizando nitroglicerina intravenosa. Entonces, diuréticos de asa podría ser una opción en combinación con los vasodilatadores. Luego va a depender de la presión arterial. Si tenemos una presión arterial sistólica de más de 100 y aguanta el uso de vasodilatadores, debemos utilizar predominantemente vasodilatadores como nitroglicerina, nitroprusiato o incluso levosimendan por el efecto vasodilatador que hablamos sobre los canales de potasio a nivel periféricos. Si tiene una presión sistólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio, entonces aquí podríamos utilizar tanto el vasodilatador o, ¿verdad? Incluso combinado eventualmente con un inotrópico. Entonces, I o un inotrópico. Pero si el paciente tiene menos de 90 milímetros de mercurio de presión sistólica, ya aquí no podríamos utilizar los vasodilatadores porque los va a hipotensar más. Y aquí es donde podríamos considerar entonces inotrópicos como dopamina y podríamos corregir en alguna medida pensar en corrección de precarga para tratar de mejorar el gasto cardíaco. Y empezamos a ver la evolución clínica. Si el paciente tiene una buena respuesta, entonces una vez estable, empezamos aquellas terapias a que a largo plazo nos reducen mortalidad, como son los inhibidores de la ECA, los beta bloqueadores. Y si tiene pobre respuesta, valoramos algún otro agente terapéutico asociado, como puede ser inotrópicos, vasopresadores o soporte ventilatorio. La otra forma de ver esto es, si el paciente tiene congestión pulmonar y más de 90 milímetros de mercurio sistólica, entonces vamos a utilizar predominantemente vasodilatadores y diuréticos si tiene sobrecarga de volumen. Si no, vamos a evaluar entonces, vamos a valorarle la presión de llenado. Si el paciente no tiene una perfusión adecuada, puede ser que el paciente más bien tenga una reducción de gasto cardíaco, que tenga reducción de gasto cardíaco por reducción de precarga. Entonces, en esos casos podríamos intentar un poco de carga de volumen con pequeños volúmenes. Vamos a ver si el paciente revierte la dosis respiratoria, si tiene una saturación de oxígeno, entonces este caso es venoso, de más del 65%, y cómo está la perfusión. Si todo está bien, lo dejamos quedito, y si no, entonces valoramos el uso de nitrópicos, vasodilatadores y soporte ventilatorio. ¿Okay? Entonces, esta guía me parece que es bastante útil porque nos indica cómo es la forma de presentación del paciente y las diferentes terapias que podemos instaurar. Entonces, primero que todo, alrededor del 25% de los pacientes se van a presentar con edema agudo de pulmón con hipertensión asociado, con más de 160 milímetros de presión arterial. Entonces, en estos casos, lo que vamos a buscar es normalizar la presión arterial y manejo de volumen. Entonces, en estos casos, donde el paciente en 1 de cada 4 se presenta con hipertensión, vamos a utilizar predominantemente vasodilatadores, sea nitratos, nitroprusiato o diuréticos de asa. Entonces, en estos pacientes que vienen con hipertensión, claramente indicados vasodilatadores y diuréticos de asa. En el 50% de los pacientes se van a presentar con presiones normales o presiones ligeramente elevadas. La presentación típica de esto es que vienen desarrollándose de una manera gradual y a nivel radiológico tenemos datos de congestión pulmonar. Entonces, en estos casos, donde el objetivo es sobre todo manejo de volumen. Entonces, aquí se invierte un poco el orden en cuanto a la terapia de elección termina siendo los diuréticos de asa y podríamos agregarle los vasodilatadores. En el anterior, donde los pacientes vienen presentándose hipertensión, la primera elección son los vasodilatadores y luego los diuréticos de asa. Y aquí es donde están normotensos o ligeramente hipertensos nada más, utilizamos en primera línea diuréticos de asa y luego los vasodilatadores. Posteriormente, alrededor del 8% de los pacientes vienen con una presión sistólica baja, entonces con menos de 90 milímetros de mercurio en la presión sistólica. En este caso, si vienen hipotensos, el objetivo es mejorar el gasto cardíaco y la terapia se basa básicamente en inotrópicos con efectos vasodilatadores. Entonces, estos inotrópicos podrían ser milrinona, dobutamina, levosimendan, podríamos considerar digoxina y según la respuesta y como veamos la presión arterial, eventualmente eventualmente incluso vasopresores o asistencia mecánica. Si el paciente tiene shock cardiogénico, que es menos del 1%, definitivamente debemos buscar mejorar el gasto cardíaco y la función de bomba. Eso lo logramos con inotrópicos, medicamentos vasoactivos, dispositivos mecánicos o cirugía correctiva. Y luego podemos tener la coexistencia de edema agudo de pulmón con síndrome coronario agudo. Entonces, 25% de los pacientes que se presentan con síndrome coronario agudo tienen alguna manifestación de falla cardíaca. Entonces, en este caso tenemos que buscar corregir la trombosis coronaria, entonces el tratamiento de síndrome coronario agudo,
la estabilización de la placa, corrección de la isquemia, y debemos buscar entonces reperfusión, además del manejo de la falla cardíaca. Entonces, vea que aproximadamente, afortunadamente, casi que el 75% de los pacientes vienen sin hipotensión, vienen con presión normal o ligeramente alto, y en estos casos es donde estamos utilizando entonces diuréticos de asa y vasodilatadores. Ok. Entonces, esas son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el manejo de pacientes que tienen edema agudo de pulmón. Entonces, este primer grupo de recomendaciones se aplica para aquellos pacientes que tienen congestión pulmonar o edema, ¿ok? Sin shock. Entonces, más de 90 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. Entonces, como evidencia clase 1, ¿ok? Como recomendación clase 1. Entonces, diuréticos de asa para mejorar disnea y alivio de síntomas, ¿ok? Luego, oxígeno suplementario en pacientes que tienen saturación de oxígeno de menos de 60 o una presión parcial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio. Y profilaxis de tromboembolismo. Entonces, básicamente con heparinas de bajo peso molecular en aquellos pacientes que no están previamente anticoagulados. Entonces, en estos pacientes, recomendación clase 1, diuréticos de asa, corrección de la hipoxemia y corrección y prevención de trombosis venosa profunda. Como recomendación 2A, podemos valorar ventilación no invasiva. Entonces, vea que estos son pacientes sin shock, ¿ok? Entonces, ventilación no invasiva con CPAP, por ejemplo, CPAP, para pacientes disnéicos con edema pulmonar, ¿ok? Y una frecuencia respiratoria de más de 20 milímetros, más de 20 por minuto. ¿Ok? Luego, como recomendación 2A, también un opiáceo. Entonces, aquí estamos hablando de morfina como un antiemético puede ser considerado especialmente en el paciente que está ansioso, que está inquieto o está estresado, básicamente para alivio de sintomatología y mejoría de la disnea. ¿Ok? Además de que puede mejorar un poco también la presión arterial y mejora desde el punto de vista de sintomatología. Y como recomendación 2A, entonces nitratos para manejar la congestión pulmonar y el edema con una presión sistólica de más de 110 que no tienen, ¿verdad?, estenosis mitral o aórticos severos. ¿Okay? Finalmente, entonces como una recomendación 2B, nitroprusiato de sodio, ¿okay?, también para aquellas personas que tienen más de 110 de presión arterial sistólica, ¿okay?, sin estenosis aórtica o mitral severa, ¿okay?, también. Entonces, esto puede reducir disnea y congestión. Y como recomendación clase 3, o sea que no se debe utilizar, entonces no se debe utilizar agentes inotrópicos en pacientes que no estén hipotensos. Entonces, los inotrópicos para este contexto en pacientes sin shock es una recomendación clase 3. Entonces, recomendación clase 1, diuréticos de asa, oxígeno suplementario y profilaxis de tromboembolismo pulmonar. Y recomendación 2A, entonces, CPAP, opiáceos intravenosos o incluso nitroglicerina intravenosa. Y recomendación 2B termina siendo nitroprusiato. Entonces, por las diferentes clases terapéuticas que vimos hace un momento. Entonces, ¿qué pasa en el paciente que viene con hipotensión, hipoperfusión o shock? Entonces, en estos casos, como recomendación clase 1, entonces cardioversión eléctrica, si tiene una arritmia ventricular o atrial, que pues, se piensa que puede estar contribuyendo a la inestabilidad hemodinámica que tiene el paciente. Esta es la única medida clase 1. Como medida clase 2A, tenemos inotrópicos como dobutamina, ¿ok? Entonces, para el paciente que está hipotenso, con menos de 85 milímetros de mercurio, ¿ok?, para mejorar el gasto cardíaco, aumentar la presión arterial y mejorar la perfusión periférica. Y podemos agregarle entonces también soporte mecánico a corto plazo. Como recomendación clase 2B, levosimendan, entonces, o un inhibidor de fosfodiesterasa para mejorar la contractilidad cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes que están beta bloqueados, si nosotros pensamos que los beta bloqueadores están contribuyendo a la hipoperfusión. Entonces, esto fue lo que hablamos de que conforme hoy en día se usan más los beta bloqueadores, puede ser que estos pacientes respondan menos al uso de agentes inotrópicos derivados de catecolaminas, entonces dopamina o dobutamina. En este caso, como recomendación 2B, en lugar de utilizar dopamina o dobutamina, se podría utilizar levosimendan. ¿Okay? Entonces, como recomendación 2B, también se puede agregar un vasopresor como dopamina o norepinefrina en pacientes que tienen shock cardiogénico a pesar del uso de un inotrópico, básicamente para tratar de aumentar la presión arterial y la perfusión a los diferentes órganos. Y la otra recomendación 2B, entonces, soporte circulatorio. Entonces, en los pacientes que vienen con shock, entonces que vienen hipoperfundidos, cardiovención, cuando nosotros pensamos que tienen una arritmia que está contribuyendo,
media 2A, entonces dobutamina o soporte mecánico. Y recomendación 2B, entonces levosimendan, sobre todo para los pacientes que vienen con beta bloqueo o vasopresores, además agregado a los inotrópicos. Este es un algoritmo que viene en estas mismas guías. Entonces, paciente que se presenta con edema agudo de pulmón, entonces empezamos con el uso de diuréticos de asa intravenosos. Si el paciente tiene, luego vemos la oxemia, si el paciente tiene hipoxemia, empezaremos tratamiento con oxígeno suplementario. Entonces, si se siente ansioso, ¿verdad? Entonces podríamos considerar el uso de opiáceos intravenosos. Y luego, después de estas medidas, valoramos la presión sistólica. Si el paciente está hipotenso, menos de 85 milímetros de mercurio, entonces utilizamos un inotrópico no vasodilatador, y ya hablamos que en este caso era dobutamina. Si tiene entre 85 y 110, entonces lo dejamos ahí y valoramos respuesta. Si tiene una presión arterial sistólica más de 110, valoramos el uso de vasodilatadores tipo nitroglicerina. Luego vemos la respuesta terapéutica. Si el paciente responde bien al tratamiento, lo dejamos igual. Si no responde bien al tratamiento, vemos primero que todo si el paciente se encuentra todavía hipotenso. Si todavía persiste hipotenso, paramos el vasodilatador si estaba utilizándolo, paramos el beta bloqueador si lo venía utilizando, consideramos el uso de neotrópicos no vasodilatadores, cateterización de la coronaria derecha, ¿ok? O soporte circulatorio mecánico. Luego, si el paciente no está hipotenso, pero persiste hipoxémico, entonces oxígeno suplementario, consideramos ventilación no invasiva, ¿ok? Y eventualmente intubación enterotraqueal y ventilación mecánica. Y si no está hipoxémico y no está tampoco hipotenso, valoramos la perfusión tisular a través del a través del gasto urinario. Entonces, si el gasto urinario está comprometido, tiene menos de 20 cc por hora de orina, entonces tenemos que cateterizar la vejiga para confirmar cómo está el gasto urinario. Podemos aumentar el uso de diuréticos o una combinación de diuréticos. Podemos valorar el uso de dosis bajas de dopamina para mejorar la perfusión a nivel del renal. Igualmente cateterización del ventrículo derecho, ¿verdad? La coronaria derecha, para ver si tenemos ahí algún grado de isquemia en el ventrículo derecho, que sea lo que esté contribuyendo al bajo gasto, y valorar entonces ultrafiltración pensando en que tenga compromiso renal. Entonces, en conclusión, edema agudo de pulmón es una emergencia. Debe utilizarse terapias para alivio inmediato de síntomas, y algunas terapias a largo plazo más bien puede aumentar un poco la mortalidad. Sin embargo, si hay que utilizarlos en el corto plazo para aliviar síntomas, si es que salga de evento agudo, se hacen, y luego no hay que olvidarse de instaurar todas aquellas terapias que hablamos en la clase pasada que nos confieren mejoría de la sobrevida a largo plazo. Muchas gracias por la atención.